Hola, ¿qué tal? Soy Vidal Schmil, escuelaparapadres.com. Me da muchísimo gusto que estés aquí viendo este video porque es un video que está grabado para la gente que tiene membresía en escuelaparapadres.com, pero en esta ocasión, por ser un tema que voy a abordar que inquieta a prácticamente toda la población, lo estoy poniendo a libre disposición a través de mi canal de YouTube porque estamos juntos en esto. Hay una sección de acceso libre que se llama Estamos Juntos en Esto, donde se ponen videos de diversa índole y temática. En esta ocasión el tema es, en este regreso a clases, ¿es escuela en casa o lo que se conoce en inglés como homeschooling? ¿Son clases virtuales? ¿Son clases en línea? Esta inquietud está tan generalizada que por eso estoy difundiendo, insisto, este video de manera totalmente amplia y libre, porque hay que tomar mejores decisiones, hay que informarnos para tomar buenas decisiones. Y espero que este breve video pueda orientarte, informarte, para que entonces elijas de la mejor manera. Esa es toda la intención, puesto que las inquietudes están a la orden del día. He recibido cualquier cantidad de preguntas, de comentarios, de inquietudes, y probablemente tú te veas identificada o identificado con algunas de estas inquietudes. Quiero mostrar solo algunas. Por ejemplo, una que me preguntaban recientemente es que qué pienso de que regresen a la escuela los niños. Bueno, de que ya es tiempo y ya es hora de que regresen, puesto que los niños extrañan el proceso, no solamente de socialización cara a cara y directa, que eso, claro, es lo que más extrañan, pero la presencia que te da un profesor, la estructura, es algo que, aunque no es lo que quieren vía pantallas, es lo que tenemos. Y de verdad, sacarlo de la escuela o no inscribirlo incluso, me parece, en totalmente una opinión personal, un serio error. Ya veremos por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Qué opino del homeschooling? Que es una excelente, extraordinaria opción para mamás y papás que estén dispuestos a generar todo el plan de estudios, a conseguir todos los apoyos didácticos y a preparar las sesiones para que sus hijos puedan ir progresando a través de este proceso fuera de casa para luego tener una validación o un reconocimiento oficial de esos estudios. Si no tienes esa posibilidad, entonces el homeschooling, estrictamente hablando, o la educación en casa, no es para ti. Dirás, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo si estoy sentado junto a él, sentada junto a él, ayudándolo? Estás haciendo eso, ayudándolo, pero la educación no es homeschooling en ese caso en particular. ¿Por qué? Porque estás obteniendo materiales de los profesores que han estado horas extra trabajando para poner todo en estas plataformas digitales o todos estos contenidos a través de televisión en escuelas públicas para poder tener contenidos a través de televisión o a través de plataformas. Entonces, no es homeschooling. En el homeschooling tú tendrías que hacer todo ese trabajo. Es totalmente diferente. Voy a avanzar en ello en un momento. ¿Con la pandemia debo inscribirlos o que pierdan el año? No. Si tú no los inscribes, además estarías faltando a una obligación constitucional de proporcionarle educación a tus hijos. Es un derecho constitucional. Y fíjate, el derecho es a la educación, no necesariamente los tienes que inscribir, escolarizar. Es a lo que me refiero. Tú puedes no escolarizarlos, pero los tienes que educar. Eso es un derecho. Entonces, quien no lo inscribe y simplemente pierde el año, perdón, está atentando contra un derecho de sus hijos. ¿Debo inscribirlos o que pierdan el año? Vuelvo al punto. Total, ni van a tomar bien sus clases y mejor me ahorro ese gasto. Cuando tienes a tu hija, a tu hijo en una escuela privada particular por la que pagas una determinada cantidad de dinero, ¿te ahorras en realidad ese gasto o vas a tener una repercusión de peor magnitud o de mayor magnitud cuando tengas
este regreso inevitable. Va a ocurrir el regreso a clases de manera presencial, a través de vacunas, disposiciones. Inevitablemente vamos hacia allá, estamos moviendo. Mundialmente hay grupos de investigación que están trabajando en la dirección de las vacunas, haciendo toda una serie de estrategias, y esto va a terminar. El punto es, te ahorraste el gasto durante 3-4 meses y luego tu hijo lo vas a inscribir entonces, totalmente rezagado. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Es parte de lo que quiero plantearte en este video. Esto es ya no una pregunta, sino una queja directa, ¿no? Las escuelas privadas deberían ser más flexibles económicamente, pues nosotros estamos haciendo el trabajo de ellos. A ver, las escuelas privadas son empresas que efectivamente tienen que cobrar por sus servicios porque tienen también una serie de gastos. Además de los márgenes de utilidad que puedan llegar a tener los dueños, estamos hablando que hay una plantilla que hay que estar pagando, que muchas escuelas rentan las instalaciones y tienen que estar pagando las rentas. Si no quieres que esas escuelas desaparezcan después de la pandemia y no tengas dónde inscribir a tus hijos porque estabas contento con ese colegio, bueno, tenemos que saber que hay que hacer ese esfuerzo. Y por otro lado, tú no estás haciendo el trabajo de los maestros, estás apoyando lo que los maestros están preparando y ofreciéndole a tu hijo y dándoselo a través de diversas plataformas, las cuales tuvieron también que pagar las escuelas para poder ofrecer eso a tu hijo. No es nada más por internet, así como prender la cámara y hablar. Eso implica una plataforma, toda una programación que hace posible darle material, enviar documentos, descargar videos, y eso cuesta. Entonces, inevitablemente tenemos que invertir en ello. Y no estás haciendo el trabajo de los maestros, estás apoyando a tus hijos para que el maestro pueda darle también esos contenidos. Es diferente. Vamos ubicándonos para que tomes la mejor decisión, decisiones informadas. A ver, quiero mostrarte varios esquemas para que tú decidas de la mejor manera. Es tu derecho, pero decide de manera informada. Está la opción que se llama escuela o educación no escolarizada. Educación no escolarizada. En inglés es unschooling. Unschooling, que significa, pues es el prefijo que se pone para decir la ausencia de, sin escuela. ¿En qué se basa y qué principios tiene? No es homeschooling o escuela en casa, es no escolarizada en lo absoluto. Veamos brevemente qué es. Aquí los padres guían, conducen actividades, los hijos aprenden lo que quieren, literalmente, cuando quieren, de la manera que quieren, y solo están guiados por sus intereses. Si a tu hijo le interesan las estrellas o se hace preguntas sobre los animales, bueno, va a estudiar sobre las estrellas, sobre los animales, porque eso es lo que su interés lo conduce a investigar. Y los papás están proporcionándole recursos, paseos, viajes, materiales en línea, impresos, para que esos intereses puedan realmente prosperar en medio de profundizando en esos temas. Los alumnos en sí, los niños, los jóvenes, construyen el currículum. ¿Qué quiere decir esto? Los contenidos, los temas que se van a tocar, los contenidos lo construyen ellos. Los padres facilitan que sus hijos tengan acceso a esa información. Se le llama también aprendizaje autónomo. No hay expectativas académicas, no hay calificaciones, no hay exámenes, no hay nada de eso. Está fuera totalmente del sistema escolar. ¿Qué ventaja tiene? Tiene sus ventajas y muy importantes. Se basa en intereses de los niños, no en lo que la Secretaría de Educación Pública del país donde me estés viendo determina que es importante que los niños de tal grado tengan que tener tal información. No hay tal. Aquí es con base en intereses. Se respetan los ritmos de aprendizaje, de descanso, de concentración de cada niño.
y se basa en necesidades. Cubre necesidades muy particulares. Pero, ¿sabes? Tiene un requisito fundamental, que las mamás, los papás, modifiquen profundamente sus convicciones sobre la educación escolarizada por parte de los padres. O sea, que los padres digan, de verdad no estoy de acuerdo con la escuela, lo voy a sacar de ahí. Es lo que llaman desescolarización interior. Que de verdad consideres que la escuela y la escolaridad y los grados académicos no tienen importancia en la vida de tus hijos. Si tú logras esa desescolarización interior, que es una convicción, un cambio de creencia y de esquema, lo que comúnmente puede llamarse también paradigma, un cambio total de visión, entonces, esta podría ser una opción. Si esto no es para ti, vamos a ver otras opciones. El unschooling o educación no escolarizada no es, por favor quiero llamar tu atención a esto, no es dejar al niño en libertad para que aprenda solo sin intervención de los adultos. Eso sería simplemente abandono de las funciones por parte de los padres. Y no es el caso, ¿eh? Familias que llevan a cabo unschooling de verdad no se desentienden de sus hijos, de verdad les proporcionan los recursos, pero necesitas un estilo de vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Si no es tu caso, entonces unschooling no es para ti. Creo que un porcentaje muy reducido de la población estaría en posibilidades por creencia, convicción y por capacidad incluso económica o circunstancia de vida que le permita dedicar ese tiempo a sus hijos. ¿Es muy válido? Sí, totalmente. Sin embargo, no todas las familias estamos preparados para ello. Ahora, vamos a ver el siguiente. El principio básico de la educación no escolarizada es que el aprendizaje se adquiere de la experiencia de la vida, no se separa de ellas. Se basa en la convicción de que se puede aprender y de hecho se aprende en todo momento y lugar. De una clase magistral, de una exposición, de un libro, de una película, de un juego, de un paseo por el campo. O sea, no es vamos a sentarnos en un salón a aprender. Tú aprendes mientras paseas, tú aprendes mientras ves una película, mientras haya un diálogo con los padres para ello, de todo tipo de experiencias y de juegos. Y el objetivo de la familia unschooler, o sea, que no está escolarizada, es el desarrollo personal de cada uno de los miembros y la convivencia armónica, como dice aquí, y pacífica de la familia. Si el padre asume el rol de profesor, entonces ya es educación en casa. Si tú ya te pones como profesor a enseñar y planeas todo, no con base en los intereses del niño, sino que tú haces todo un planteamiento de lo que deberías estudiar tu hijo, bueno, entonces ya eres homeschooler. ¿Qué quiere decir eso? Un papá o mamá que educa en casa. Eso es homeschooling, que es lo que sigue. La educación en casa o homeschooling tiene un estilo de vida totalmente diferente fuera de la escuela. No es como la educación no escolarizada o unschooling. El homeschooling tiene todo un planteamiento diferenciado. Los padres toman la educación en sus manos, la educación de sus hijos, y actúan como maestros en el aula. Claro, puede ser un maestro tal vez más relajado, más divertido, con materiales interactivos, hay muchos recursos en internet, porque planean y preparan el programa, las clases, los materiales didácticos, qué apoyos didácticos, todo. A ver, aquí hay un video interesante sobre eso, lo vamos a hacer este ejercicio. Planeas cada clase, como lo haría un profesor en la escuela, como lo hace y como lo está haciendo en línea. Hay expectativas académicas, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final va a haber una acreditación del grado escolar que está llevando a cabo tu hijo. Es muy exigente. Requiere la disposición de invertir mucho tiempo de los padres y aprender junto a los hijos.
Si no tienes esa disposición, entonces homeschooling no es para ti. No es que no tengas la disposición, dices, no tengo el tiempo, no tengo la posibilidad, no tengo el dinero para poderlo hacer. Entonces homeschooling no es para ti. A ver, las principales razones que llevan o conducen a una mamá o un papá, a una familia a elegir esta alternativa pueden ser varias y todas muy válidas. Desacuerdo con el sistema escolarizado convencional. No te parece lo que le están enseñando ni cómo se lo están enseñando. Estás en tu derecho. Otra, el niño sufre de acoso escolar, por ejemplo, bullying, y no se resuelve, con todas las repercusiones nocivas hacia su vida y a su entorno social. Un caso de bullying no resuelto a lo largo del tiempo puede traer consecuencias terribles. Muchas madres, muchos padres eligen esto. En mi opinión, la escuela, en conjunto con los padres, tendría que trabajar el tema, tanto con los testigos, como con el niño afectado, como con el niño que está ejerciendo, o la niña que está ejerciendo el acoso. Hay método para ello, pero bueno, vamos a poner, no se resolvió, hay mamás o papás que eligen homeschooling. Otra razón por la que lo eligen, el niño tiene necesidades de aprendizaje especiales. Necesita un tiempo diferente, tiene ritmos diferentes, es necesario darle este apoyo. Y solamente se lo pueden dar en casa porque en la escuela probablemente no están preparados o dispuestos o no tienen la capacidad para hacerlo. Otra razón para estar en homeschooling, los padres desean fortalecer la conexión con sus hijos y creen que esto es una buena forma de lograrlo. O quieren desarrollar los talentos que observan en sus hijos. Un niño sobredotado, un niño con un interés y una pasión especial, a lo mejor es un niño que se está entrenando deportivamente y entonces tiene que estudiar en casa, probablemente porque aspira a ser un atleta de alto desempeño, yo qué sé, va por ahí. Problemas de salud de los hijos o de los padres que les impide estar llevando a los niños a la escuela, recogerlos y cumplir con todo lo que se exige al estar escolarizado. ¿Quieres más información sobre esto? Te recomiendo educacionencasa.net. Es un sitio bastante completo que te da una información mucho más profunda, sobre todo para quienes sean familias que dicen, sí, esta es mi opción, esta es mi opción. Ahora, otro punto en homeschooling que antes de pasar a la educación, ya no quiero decir tradicional, pero escolarizada, vale la pena que esto lo tengas muy claro para tomar buenas decisiones. Sería contraproducente si tú no cuentas con la capacidad para adaptar tiempos personales y dedicación. Sería contraproducente porque entonces sería muy probable que los niños simplemente se tiraran a la cama a ver videos, a estar chateando, a estar distraídos, sin un control. Si la mamá dice, aquí hacemos homeschooling mientras yo hago tal o cual, no. Mamá y papá sí tienen que estar en ese proceso muy atentos. De otra manera, ya no sería homeschooling, sería negligencia educativa. Ahora, ¿es legal? En México no es ilegal. Ni siquiera te puedo decir que sea legal como tal, pero hay un vacío ahí. Estamos obligados a educar a los hijos, no a escolarizarlos. Entonces, efectivamente, no es ilegal. Hay países donde sí está prohibido. ¿Quieres conocer la lista de países donde está prohibido? Esta es una buena referencia también en línea. Esta te la dejo aquí con la finalidad que veas en qué países han prohibido el homeschooling. Alemania tiene restricciones en ese sentido, tengo entendido. Guatemala también. Pero en muchos otros países es perfectamente válido. México en particular lo permite. Y tiene reconocimiento oficial. En México, por ejemplo, hay una validación por el Instituto Nacional de Educación al Adulto en un programa que se llama 1014 para validar y certificar los estudios de los niños que hayan estudiado primaria y secundaria en homeschooling. Entonces, sí te dan un certificado. Y más adelante, para preparatoria o high school o niveles de bachillerato, vamos a llamarlo así, está el Ceneval,
la preparatoria abierta de la Secretaría de Educación Pública y el bachillerato abierto también de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. E incluso puedes llegar a tener estudios universitarios en línea a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey o TEC de Monterrey también tiene universidad en línea. Y probablemente si investigas encuentras más opciones. Entonces, la educación en casa sí es una alternativa, pero si no tienes esa capacidad de adaptación, puede ser contraproducente, de adaptación de tus tiempos y de dedicación. ¿De acuerdo? Ahora, educación híbrida escolarizada, que es lo que estamos viviendo en esta ocasión, en esta circunstancia, en escuelas privadas y en escuelas públicas en México. Si me estás viendo en otro país, probablemente los esquemas escolarizados son diferentes, pero vamos a hablar de una combinación de esquemas de la forma de hacer llegar la información, los contenidos, los programas a los niños. Vamos a ver. Está la educación a distancia, que no necesita internet. ¿Qué es la educación a distancia? La que se apoya en radio y televisión, principalmente. Los alumnos deciden cuándo y dónde estudiar. Todo esto es escolarizado, por favor, no olvidemos esto. Esto es oficial. Materiales de apoyo en libros, cuadernillos o multimedia, los libros de texto gratuitos, etcétera, o cuadernillos de diversa índole, distinta estructura. Comunicación con los profesores o con quienes supervisan este proceso mediante llamadas telefónicas, mensajes y distintos recursos. Esta educación a distancia tiene muchos años aplicándose y es la que se aplica sobre todo cuando hay comunidades muy remotas e inaccesibles respecto a quienes están intentando darle estos contenidos a esa población. Entonces, la educación a distancia es escolarizada, es una combinación de esquemas probablemente, o simplemente en este caso estoy hablando de estas características. Ahora, la educación virtual es diferente. La educación virtual se necesita una conexión a internet y se utilizan plataformas multimedia donde el profesor comparte materiales, presentaciones, documentos y videos. Los alumnos pueden subir en línea actividades realizadas. Hacen una tarea, la llenan y la envían a través de estas plataformas. No es necesario coincidir en horarios con los profesores. O sea, ya está grabado, está todo, el joven o el niño se mete, estudia de manera virtual, se llama, porque no están en sincronía con los profesores. Y los profesores, a pesar de no estar en sincronía en tiempo real, apoyan y asesoran a los alumnos. En la plataforma digital escuelaparapadres.com estaríamos hablando de educación virtual, sin que fuera escolarizada, sin que sea escolarizada, por supuesto, pero te estoy poniendo solamente este ejemplo para fines de claridad. Tú estás escuchando esto en un tiempo que no coincide cuando lo estuve grabando, no es en vivo, está grabado. Entonces tú lo estás viendo probablemente 4 días después, 10 días después, un mes después, y lo estás viendo en la madrugada de tu horario local. Y yo lo grabé a las 3 de la tarde del lugar donde yo vivo. Entonces, ese es el punto que te quiero marcar. La educación virtual no es en tiempo real, pero utiliza, no es en tiempo en vivo entre profesor y alumno, pero tiene todos estos elementos de plataforma multimedia y se comparten materiales, presentaciones, pero sobre todo te apoyan y te asesoran los profesores. La más común que va a estar ocurriendo en la mayoría de las escuelas privadas es la educación en línea, que es necesaria la conexión a internet, hay videos igual grupales, se utilizan plataformas multimedia donde el profesor comparte materiales, presentaciones, documentos, videos, pero aquí la diferencia es video grupal, en vivo. Esto sí es en vivo. Entonces es donde vemos esas imágenes reducidas de todas las personas participando simultáneamente. Son clases en vivo donde coinciden alumnos y profesores en tiempo real
quienes pueden utilizar técnicas de enseñanza justamente como ¿qué? Debates, foros, juegos, además de aclarar dudas y ofrecer retroalimentación en tiempo real. Ahí está el profesor. Sí, mamá necesita apoyo, claro. Aquí dice, requiere apoyo de supervisión de los padres, los cuales son apoyados y asesorados por los profesores. Entonces, tengo un problema, no encuentro la instrucción, estás diciendo que descargue un material y no sé cómo llegar a él. Bueno, el profesor te asesora y hay horarios específicos para ello. Ahora, tú dirás, oye, pero eso es en escuelas privadas, tal vez que pagan una colegiatura. Pues sí, porque estas cosas cuestan. Ahora, a nivel estatal, nuestros impuestos tendrían que trabajar en esa dirección también, educativamente. Se hizo un convenio en México con las televisoras y la información se va a estar repitiendo y va a haber distintos horarios, entonces es una mezcla, voy a regresarme aquí, de educación a distancia con educación virtual. No todas las escuelas públicas, definitivamente, realmente cuando digo no todas, no sé cuántas, cuenten con una educación en línea en vivo, pero la educación a distancia combinada con la virtual es lo que yo concibo, lo que estoy entendiendo que está intentando hacer la Secretaría de Educación Pública en México para estos fines. Ahora, en muchos otros países, en otros muchos lugares, sus secretarías respectivas están haciendo un trabajo en esta dirección donde se están mezclando estos elementos, por eso le llamamos híbrida. A ver, resumiendo, si tú decides escolarizar a tus hijos e inscribirlos, que esa es mi sugerencia, bueno, tienes la combinación de educación a distancia que se apoya en radio y televisión, la educación virtual, es necesaria conexión a internet mediante plataformas multimedia, no es en vivo, es asincrónica, un término un poquito presumido, pero bueno, no es en vivo, y educación en línea, es necesaria la conexión a internet y mediante plataformas multimedia, es en vivo o en tiempo real, es sincrónica, se sincroniza los tiempos. Entonces, revisa estos tres elementos porque vamos a estar en esta combinación. A ver, ¿cuál será tu decisión? ¿Educación no escolarizada, unschooling? ¿Educación en casa, homeschooling? Recuerda que necesita mamá y papá adecuar y estructurar toda su vida en función de esto, Es toda la familia, se mueve en esta dirección, es un estilo de vida, no es una moda, no es algo que empezó con la pandemia, no hombre, tiene muchísimos años. El unschooling en realidad viene desde los años 60 o principios de los 70 del siglo pasado, entonces de verdad no es algo nuevo, investígalo, hay referencias que te acabo de mostrar. ¿Decides escolarizar a tus hijos? Bueno, es una combinación de esquema. En este momento, que no puede ser presencial, educación a distancia combinado con educación virtual. En la mayoría de las escuelas públicas va a ser así, o está siendo así. Y educación en línea es un agregado que muchas escuelas privadas están invirtiendo cantidades de dinero importantes en esta dirección. No es justo que digamos que hay que pagar menos porque las escuelas no están dando las clases. Los profesores están trabajando jornadas dobles. Hay profesores que me han dicho que fines de semana acaban a las 11, 12 de la noche, que realmente se les incrementó la carga brutalmente por la sorpresa de la pandemia en marzo pasado y que ahora, con toda la preparación que han tenido que hacer, bueno, las jornadas han sido enormes. Entonces, no es justo descalificar un trabajo que sí, tal vez no se está adaptando a tus necesidades, pero perdón, hay un mundo allá afuera de personas con necesidades diferentes cada uno. Se está haciendo lo mejor que se puede. Además, posteriormente va a ocurrir la educación presencial, que es combinada con la virtual y en línea, que seguramente la educación mundial se transformará y evolucionará a esta combinación de educación presencial, que es la tradicional, la que hemos tenido siempre, que ya dejemos de llamarla tradicional, vamos a llamarla presencial, combinada con educación virtual, materiales que revisarán en línea, probablemente a distancia,
y educación en línea en vivo. Entonces, la diferencia entre virtual y en línea, las dos usan internet y plataformas, pero este es en vivo, la educación en línea, esta no. Entonces, tenemos aquí todo un menú para elegir. No tenemos muchas más alternativas, es una realidad mundial y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios. De otra manera no vamos a tener un inicio sano, tranquilo para nuestros hijos de sus estudios. Le vamos a estar transmitiendo nuestras ansiedades, nuestra desesperación, nuestro desacuerdo, nuestra protesta. Los hijos lo que necesitan son adultos capaces de ubicarlos para que puedan tener un mejor inicio, lo mejor posible, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Recuerda que la misión de Escuela para Padres es transformar positivamente la vida de 1 millón de familias que eduquen a sus hijos de forma inteligente y consciente. De eso se trata. ¿Por qué 1 millón? Porque a partir de allí tenemos una masa crítica que puede expandir esta información de una manera más orgánica. Educar a los hijos de manera inteligente y consciente es una necesidad si queremos transformar lo que está en nuestras manos transformar, el futuro de nuestros hijos. Vale la pena que sigas estas transmisiones. Agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, espero haber sido claro. Sé que es un video que tuvo algunos tropiezos de pronunciación o de señalización. Creo que lo importante es la esencia de lo que te acabo de transmitir y espero, de verdad, toda la intención y el propósito es que tomes mejores decisiones y que dimensionemos el esfuerzo y el trabajo que están haciendo todos los profesores. Todos los profesores y docentes y directivos están trabajando al triple, porque no olvidemos, ellos también son papás, la mayoría también son mamás y papás, y a veces están a costa del tiempo para ellos, dedicándose a los nuestros. Creo que tenemos que agradecerles mucho eso y colaborar, trabajar. Los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Muchísimas gracias, yo soy Vidal Schmil y te veo en un próximo video.